Bueno, vamos nuevamente a nuestro móvil, ¿eh? A ver, ¿a dónde está Tato Vega? Bien, gracias chicos. Bueno, seguimos recorriendo las calles de la ciudad en este día lunes feriado en toda la República Argentina, pero la información que no se detiene, por supuesto, en Norte Grande Federal. Nosotros vinimos hasta el consultorio de febriles aquí del Hospital Perrando, donde acuden muchísimas personas a consultar acerca de estos nuevos cuadros gripales. En este caso, tal cual como lo especificaban desde el Hospital Pediátrico, que se encuentra muy cercano aquí al Hospital Perrando, aproximadamente 400 consultas por día con respecto a nuevos cuadros febriles de niños y en adultos también. Cuestión que también aquí en el Hospital Perrando, en el consultorio febriles, acuden a hacer este tipo de consultas que de hecho estos cuadros febriles que no son muy comunes para la época del año en la que estamos transitando, ¿no? Y obviamente también desde Cadena Federal pudieron entrevistar a la directora del Hospital Perrando, a la doctora Nancy Trejo, quien habló sobre estas consultas que hace la comunidad, con marcada preocupación, por supuesto, y esto decía en Cadena Federal esta mañana, en Viva la Mañana. Bueno, sí, la verdad que la gripe es un virus estacional que circula todos los años, pero actualmente los niveles de H1N1 preocupan por un aumento inusitado y también por su agresividad. La gripe puede ser, la conocemos como gripe A o B, y la circulación es tanto de gripe A, H1N1, H3N2 y también algunos de los subtipos de influenza B. Por eso preocupan por la agresividad que tienen los niveles de H1 y N1, por eso es imposible, digamos que es importante prevenir el contagio, sobre todo en los grupos de riesgo, como son la población mayor de 65 años, y siempre hablamos de aquellos que tienen comorbilidades como enfermedades crónicas, cardíacas, respiratorias, oncológicas, la obesidad, la diabetes, enfermedades renales, los pacientes trasplantados o que están inmunosuprimidos. La gripe A, como cualquier enfermedad respiratoria, como ya dije, es muy contagiosa y en la mayoría de los casos se cura con el paso del tiempo, aproximadamente en 7 a 10 días, sin tener que recibir un tratamiento especial. Pero puede provocar grandes complicaciones y también incluso la muerte en personas mayores de 65 años. Por eso hay que tener un especial cuidado, no solo en niñas y niños, sino también en gestantes, en pacientes que ya han tenido su parto, o sea, puérpera hasta el 10º día de puerperio debe recibir la vacuna si no la ha recibido durante el embarazo. La verdad que el objetivo de la vacunación es muy importante porque disminuye las formas graves de las enfermedades, disminuye las internaciones y, por supuesto, la mortalidad. Y lo importante también es que las vacunas contra COVID y contra gripe pueden ser administradas en forma simultánea, ¿no? Claro. Así que recomendamos a las personas para prevenir estas enfermedades respiratorias, no solo tener los cuidados del lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes, y lo más importante es tener el calendario de vacunación al día. Doctora, ¿hay alguna explicación al por qué se da este pico de casos de gripe en esta época del año? ¿Y si es habitual o es algo realmente atípico? La verdad que el aumento fue inusitado y inesperado, ¿no es cierto? Porque si bien cuando ha circulado el virus SARS-CoV-2, ha desplazado a todos estos virus respiratorios.
Bueno, ahí escuchábamos a la doctora Nancy Trejo, ella es directora del Hospital Perrando en la ciudad de Resistencia, hablando sobre este pico de casos de gripe. De gripe. Atípico. Sí, y que pega muy fuerte, porque yo vi gente que ha quedado golpeada y mal. Sí, o sea, sí. con mucho Bueno, dolor. Hablaba mucho de casos de gripe A que se están dando. Tato, vos estuviste la semana pasada justamente en el hospital pediátrico, ahí a la vueltita, ¿no?, del Perrando, donde también ratificaban un poco esta información. Así es, Guille, sí, por supuesto, y expresaban también la preocupación y a la vez recomendaban a la comunidad ocuparse también, porque no hay que dejar de cumplir con los calendarios vacunatorios, también con todo tipo de prevención que puedan realizar. Recordemos que el COVID, si bien no hay cuadros graves, no hay internados a consecuencia del COVID, pero el virus todavía sigue existiendo entre nosotros y hay que tener obviamente todas esas precauciones como lo tuvimos a lo largo de la pandemia fuerte, ¿no? El distanciamiento, el lavado de manos, una cuestión que incluso con el tema higiene no tendría que ser únicamente en tiempos de pandemias o con un virus, tendría que ser una cuestión de siempre, ¿no?, de toda la vida. Bueno, muy acertado el lugar donde estás vos, Tato, porque hoy le preguntábamos a Trejo que si bien hay un incremento de casos, si eso se traducía en la cantidad de personas que iban a hisoparse. Bueno, vemos ahí que no hay nadie, Parece ¿no? que no. Es el consultorio de febriles del Perrando. ¿El lugar sigue funcionando 24 horas, 7 días? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, totalmente. Sigue funcionando las 24 horas y déjame agregar un dato más, Guille, que en este caso tiene que ver con el hospital de Fontana, en el que una enfermera de allí, una amiga, me comentaba que acuden muchísimas personas a hisoparse y dan muchos resultados negativos con respecto al COVID, no así de la influenza A y B, que dan muchísimos resultados positivos, que como decía Alejandra recién, también es un cuadro viral muy fuerte, muy contagioso. Claro, es verdad. Veíamos ese lugar donde está Tato en épocas anteriores. Claro. Era un mundo de gente, filas interminables. Era una fila muy larga, ¿no? De gente con cara de preocupación y asustada también en un momento. Bueno, naturalmente era los casos de COVID que teníamos. Creo que hoy se actualizó el reporte epidemiológico en Chaco. Hablaba de 18 nuevos casos, un número sumamente ínfimo, pero que no se traduce con la cantidad de enfermedades respiratorias que están advirtiendo los médicos, los directivos de los hospitales, de que se están registrando. Totalmente, y coincido con ustedes porque recién antes de tomar este contacto con todos ustedes, mientras aguardábamos este contacto, comentábamos con Alexis, con el camarógrafo, que en este mismo sector donde estamos parados, que inclusive todavía está esta línea roja que lo utilizaban de algún modo para hacer aislamiento, no distanciamiento de una persona a otra, lo que sería en plena pandemia el estar aquí, formar fila aquí y con cierto temor, ¿no?, de ese resultado positivo. Aquí cerquita tenemos el hospital modular, que a más de una persona no le va a traer gratos recuerdos justamente. Sí, es verdad. Es más, uno no quería ni pasar por esa zona. No, te daba miedo. Te da angustia en realidad. Sí. Te daba muchísima angustia ver la cara de desesperación de muchas personas que en un momento, bueno, ¿cómo avanzamos, no? Gracias a las vacunas, a los cuidados, cómo se ha crecido por lo menos en este sentido. Y bueno, hay que redoblar, hay que seguir cuidándonos. Sin Esto dudas, es algo que tenemos que entender, que no fue solamente el COVID, sino que, por ejemplo, esto de la influenza, también con el barbijo, con la higiene de manos, podría como evitarse un poco. Absolutamente. Bueno, Tato, muchas gracias. Aprovechamos para saludar a los enfermeros, enfermeras que hoy están celebrando su día. Vaya, si nos hicieron un gran labor, en la pandemia y lo siguen haciendo. Así es que un saludo también, aprovechamos que estás allí. Totalmente. Bueno, vamos a saludar por supuesto a todos los enfermeros, como así también hoy no es el día, pero la fuerza de seguridad que también cumplieron un papel muy importante cuando la pandemia era totalmente fuerte, ¿no? Y en este día tan especial para los enfermeros, recordarles también que bueno, ya va a comenzar a hacer ley esto del tema de la enfermería profesional, que hoy lo destacó justamente el gobernador Capitanich muy temprano en el Salón Obligado de Casa de Gobierno. Bueno, Tato, muchas gracias. A ustedes, chicos. Hasta luego, Tato Vega, desde el Hospital Perrando, puntualmente desde consultorio de febriles. No hay nadie ahí. Qué bien. Sí, qué bien, la verdad que bien. Pero bueno, a seguir cuidándose porque no hay COVID, pero hay gripe. Hay influenza B.
esto tendría que ser ya una norma entre nosotros, ¿no? Sí. Si vas a un lugar donde hay mucha gente, se va a barbijo, no Hay pasa que nada. convivir con esta enfermedad. Vino para quedarse.